El tema de la ley dominical. Si ustedes tienen la aplicación Elena White, los escritos de Elena White, pueden abrir por favor primero esos escritos. La página 2. No, todavía no. Simplemente abrir el libro y abren el capítulo o abren el índice. ¿Okay? Parte de ese libro son los dones espirituales. ¿Ustedes tienen eso? No tienen. Primeros escritos. Abren el libro. Y ahí van al índice. ¿Por qué eso es importante? Ese índice nos guía en nuestra comprensión de la ley dominical y de los eventos. La ley dominical, uno de esos eventos, de los eventos finales. Si van bien hacia abajo, ustedes van a encontrar un capítulo que se llama Guillermo Miller. Tienen muchos capítulos aquí. No, más abajo. Este se llama Guillermo Miller. ¿Cómo se llama el siguiente capítulo? Okay. Primer mensaje al Trinitario. Después, segundo mensaje al Trinitario. Siguiente capítulo. El movimiento adventista. Siguiente. Otra ilustración. ¿Se termina el capítulo? Estamos leyendo solamente los nombres de los capítulos. Siguiente. Santuario. Okay. Y después. Tercer mensaje. ¿Ya? Y luego. Una plataforma. Y luego. Después. Ok. Y luego. Los pecados de Babilonia. ¿Cuál es el capítulo después? El fuerte clamor. Ya no faltan muchos.
¿Sí? ¿Cómo? Angustia. ¿Algo más? Ok, paramos aquí. Si empezamos de atrás para adelante, tratamos de colocar esto en una línea. La liberación de los santos. ¿Qué pensarían ustedes de eso en otras palabras? ¿Qué evento en la historia sería esto, la liberación de los santos? Cuando se acaba la persecución. ¿Cómo? Cuando se da el decreto de muerte, los santos son liberados. ¿Sí? Todo está bien para ellos, se terminó todo, están libres. No recuerdan los eventos, recuerdan cómo son los eventos, lo que pasa en la historia. Aquí tiempo de angustia, liberación de los santos. ¿Cómo son liberados los santos? Y aquí viene, recuerda que aquí viene recompensa. Cuando Cristo viene. Dice claro, pero. No, pero hermana Libardo dijo correcto. La venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Esa es la segunda venida de Cristo. ¿Ya? La liberación de los santos es la segunda venida. La segunda venida. ¿Correcto? ¿Están de acuerdo? La segunda venida. Cristo viene y recoge a los santos. Son liberados. Son libres finalmente. Tiempo de angustia. La persecución. Claro. Es el periodo antes. ¿Ya? La angustia. Dejo eso a un lado por un momento. Entonces el mensaje que ha finalizado. Fuerte clamor. Es un hito, ¿no es cierto? Fuerte clamor. Pecados de Babilonia. ¿Qué viene antes del fuerte clamor? Aumento de conocimiento sí viene antes, pero eso combina con fuerte clamor, con pecados de Babilonia. No entiendo. ¿Otra vez? Ok, ya vez leemos el texto. Vamos a ir a ese capítulo, los pecados de Babilonia. ¿Cómo decía aquí ese capítulo? Tercer mensaje. ¿Terminado se llama? En inglés es cerrado, close. Cuando alguien está cerrado, ¿qué es eso? Cuando el tercer mensaje está cerrado, ¿qué es eso? ¿Qué evento es eso? Cierre de revelación. Entonces eso es
angustia según la debilidad. ¿Eh? Cierre de tiempo de gracia. Antes del cierre de tiempo de gracia, tenemos esos dos eventos. Aquí están los pecados de Babilonia. Si vamos ahí a los pecados de Babilonia, en el capítulo, podemos leer un poquito. Vamos a leer bastante escrito, pero yo solamente quiero ahora leer una porción para ubicarnos un poco donde estamos, qué acontece. Eh, 275, párrafo 1, al final. Los nombres de los opresores están escritos con sangre. ¿Tienen eso? Cruzados por azotes e inundados por las ardientes lágrimas de agonía que han derramado los dolientes. La ira de Dios no cesará antes de haber hecho beber a esa tierra de luz las heces de la copa de su ira, antes que haya recompensado a Babilonia al doble. Dadle a ella como os ha dado, y pagadle el doble según sus obras, y el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a esta el doble. ¿Conocen ese texto? ¿De dónde viene ese texto en la Biblia? Apocalipsis 17, versículo. ¿Cómo he dicho? Antes. Mucho antes. Antes. Versículo 6. Está acercándose. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Y ahora dadle a ella como ella os ha dado, pagadle doble según sus obras, en el cáliz en el que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. ¿Qué es esto? ¿Qué evento es este? No hace antes. ¿Qué evento es este? ¿Qué evento nosotros asociamos normalmente con Apocalipsis 18, versículo 4 en adelante? ¿No? ¿Cómo? Versículo 4. Salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué? Porque la copa está llena de la ira y Dios le paga el doble. ¿Qué es esto? Juicio. ¿Pero qué evento? Ley dominical, clásico, ¿no? Típico adventista, comprensión típica de ley dominical. ¿No es cierto? Eso no es nada que ese movimiento entendió o descubrió. 4. 18, versículo 4. 18, versículo 4. Alguien dijo 17, pero yo dije 18. No hay problema. ¿Recuerdan? Otra vez, versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿No es cierto? Siempre hemos entendido eso con ley dominical. Y después, a causa de eso, y continúa, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. ¿Ya?
y Dios se ha acordado de sus maldades, date a ella como ella os ha dado, pagadle el doble. Eso es lo que Elena White toma, esa porción, y la coloca aquí en este capítulo, Pecados de Babilonia. ¿No es cierto? Debemos siempre asociar eso con la ley de Lucas. La culminación de los pecados de Babilonia. ¿Qué pasa cuando Dios Una última porción de ese párrafo. ¿Tiene otra vez ahí? Vamos a leer igual más de este párrafo para ubicar un poco mejor. Ustedes ven aquí como hay una estructura, ¿no es así? El fuerte clamor, ¿dónde lo ubicamos? El fuerte clamor, clásicamente, ¿dónde lo ubicamos? Después, sí, después de la ley dominical, aquí, y aquí está, después de la ley dominical, fuerte clamor. Entonces, la lógica que solíamos tener y que el adventismo tiene, viene la ley dominical, esa ley va a despertar el mundo, ahí sale un fuerte clamor al mundo, ¿no es cierto? Y hay una pequeña fase, la angustia pequeña, después Miguel se levanta, cierra el tiempo de gracia, la angustia grande, ¿no es cierto? Y ahí viene y ahí la venida de Cristo. Eso creo que está mal aquí, ¿no? No sé dónde viene eso. Ah, ya. Está perdido aquí lo que es la línea. No, así. Esos son los que tenemos. Ley dominical, fuerte clamor, cierre tiempo de gracia, tiempo de angustia, la gran angustia también la llamamos, segunda venida. Y de ahí, esa lógica que conocemos, viene de ahí. Viene de ahí. El adventismo no se inventó eso así nomás, eso viene a base de esos capítulos que Elena White colocó. Ahora, ese libro, Dones Espirituales, más tarde ella lo elabora, lo aumenta y llega a ser el principio de los siglos. Pero todavía no es el principio de los siglos, todavía es Dones Espirituales. Estamos aquí hablando de qué año. ¿Alguien recuerda en qué año él escribió Dones Espirituales? 1857, 58. ¿Okay? Estamos en ese tiempo. Estamos antes que la iglesia se forma. Estamos después de 1854. Entonces va a ser importante todavía ver esto. Ok. Un poquito más, tal vez los capítulos. Habíamos visto el primer capítulo, ¿cómo se llama? Mira. Ahora, transportando en este tiempo, ¿qué sería esto? Tiempo del fin. Tiempo del fin. ¿Y quién es Miller? ¿Y para nosotros? Jeff Kippinger. Aquí está. Eso es esto. ¿Qué es el mensaje que da? El mensaje angelical. Sale el primer mensaje angelical en 1989. Continúa el segundo mensaje angelical. Okay, y después hay ilustraciones del mismo capítulo. Otra ilustración que significa ese movimiento. ¿Ok? Y una cosa que aquí no es 11 de septiembre. 11 de septiembre es algo que nuestro movimiento descubre, aporta. No está en esa lógica. Ok, entonces lo que solamente yo quiero decir, yo quiero hablar de esto. Y lo que yo quería que ustedes vean, que este evento, la ley dominical, está en la lógica de la secuencia de los eventos que Elena White elabora a través de los capítulos. Esos capítulos son una sucesión de eventos. ¿Ya?
¿Hace sentido eso hasta ahora? Y ahí nosotros tenemos esa idea del fin del mundo. Entonces puede ir al fruto de los siglos y van a ser muy similares los capítulos. La misma lógica. Bueno. Sí. O sea que como entendemos, esta luz no fue para el tiempo de ella escribió para nosotros. Eso quiero ahora con ustedes discutir. Ya, justamente eso quiero que hagan. Es una buena pregunta. Antes no hacíamos esa pregunta. ¿Por qué? Decíamos, lo que Elena White escribe es válido para nosotros. ¿Ya? Es cierto, es válido para nosotros. Pero tenemos que entender cómo aplicar. Igual como en la Biblia es válido para nosotros, todo fue escrito para nosotros, pero tenemos que leer cómo aplicamos esa información para nosotros. ¿Ya? Y eso, por eso aplicamos una metodología. A través de un método nosotros tenemos que entender cómo aplicar eso para nosotros. Si vamos al capítulo, y vamos a ir otra vez donde estábamos, ese capítulo que se llama Los pecados de Babilonia, quiero que leamos un poquito ese capítulo. Podemos empezar a partir de um, 274, primer párrafo. Vi que desde que Jesús dejó el lugar, ¿lo tienen? Vi que desde que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial y entró detrás del segundo velo, las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. Vi gran iniquidad y vileza en las iglesias. Sin embargo, sus miembros profesan ser cristianos. La profesión que hacen, ¿a qué tiempo se refiere históricamente? ¿Dónde estamos? Exactamente. Cuando Jesús salió de un compartimento dentro del otro, 1844, él se refiere a algún tiempo post 44. Esto de mi lista. Nosotros queremos ubicar ahora su mensaje. ¿De qué tiempo habla ella? La hermana dijo en nuestro tiempo. Esa es la respuesta normal. Yo siempre hubiese respondido así, claro, para nosotros. Pero leamos bien lo que le dice. Sin aplicarlo, leerlo nada más, lo que le dice. Y tratar de entender. Practican el egoísmo, el fraude y el engaño sin represión de su conciencia. Sobre todos estos malos rasgos arrojan el manto de la religión. Como fue mostrado el orgullo de las iglesias nominales. Dios no cabe en sus pensamientos, sus ánimos carnales se espacian en sí mismos, adornan sus pobres cuerpos mortales y luego se miran con satisfacción y placer. Jesús y los ángeles los miran con enojo. Dijo el ángel, sus pecados y su orgullo han subido hasta el cielo. Ahora, ¿qué significa esto si el pecado llegó hasta el cielo? La copa se llenó. ¿Pueden subir más allá del cielo? No. Estamos en algún momento en la historia donde esa copa está ya llena. Más no entra. ¿Sí? Una culminación de pecados hasta el cielo. Su porción está preparada. La justicia y el juicio han dormitado largo tiempo, pero pronto despertarán. Entonces estamos a punto de ver ¿qué? Juicio. ¿No? Estamos en una situación aquí y aquí viene un juicio, dice ella. Ha dormitado, ha tenido mucha paciencia el Señor, pero estamos ya en un tiempo donde ya se está acabando esta paciencia. La venganza es mía, yo pagaré,
dice el Señor. El juicio. Las terribles amenazas del tercer ángel. ¿Qué ángel? El tercer ángel. Entonces el tercer ángel va a concluir su obra. ¿Dónde está el primer ángel? Aquí está el primer ángel. ¿Dónde es el segundo ángel? ¿El tercer ángel? Aquí en adelante. Entonces, ¿de qué historias habla Elena White? ¿Qué historia es esa a la cual ella se refiere en ese capítulo? ¿Nuestro tiempo? No, mileristas. Está hablando de ese tiempo. Está hablando del velo. Cristo salió, entró en otro compartimiento. Eso no pasó ahora. Es 1854. ¿Correcto? Ahora estamos ya en el tercer ángel, a punto de terminar la obra del tercer ángel. El tercer ángel está en juicio. Entonces ya tiene que haber pasado el segundo ángel y el primer ángel. Estamos ahora ya lejos, según ella, en la historia de los tres angelicales. Continuamos. Las terribles amenazas del tercer ángel van a ser realizadas, y todos los impíos han de beber de la ira de Dios. Una hueste innumerable de malos ángeles está dispersándose por toda la tierra y llena las iglesias. Esos agentes de Satanás consideran con regocijo las agrupaciones religiosas, porque el manto de la religión cubre los mayores crímenes e iniquidades. Siguiente párrafo. Todo el cielo contempla con indignación a los seres humanos, obra de las manos de Dios, reducidos por sus semejantes a las mayores bajezas de la degradación y puestos al nivel de los brutos. Personas que profesan seguir al amado Salvador, cuya compasión se despertó siempre que viera la desgracia humana, participan activamente en ese enorme y gravoso pecado. ¿Qué pecado? Él está hablando de un tremendo pecado que están haciendo. 2 puntos. Trafican con esclavos y con las almas de los hombres. La hermana dice esclavitud es manipulación de almas. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? ¿Qué significa eso, manipulación de almas? El pensamiento, no es el propio pensamiento, sino de otra persona. La mente, el pensar. ¿Eso es lo que él está diciendo aquí? ¿No? ¿Qué dice? Continuamos, ¿no? La agonía humana es trasladada de lugar en lugar para ser comprada y vendida. Los ángeles han tomado nota de todo esto. Y está escrito en el libro. Las lágrimas de los piadosos esclavos y esclavas, de padres, madres, hijos, hermanos y hermanas, todo esto está registrado en el cielo. Dios refrenará su ira tan solo un poco más. Entonces, ¿de qué está hablando ella? De esclavos, de esclavitud literal. ¿Eh? Él está hablando del problema de la esclavitud. Y lamentablemente las iglesias estaban involucradas en eso. ¿Cómo estaban involucradas las iglesias? ¿Las iglesias compraban esclavos? Entonces, ¿cómo las iglesias participaban en ese negocio sucio? Como ellos, pues ya ha demostrado que las iglesias son las que los pastores de esas iglesias tienen la práctica de supervivir. Ya, ¿y cómo se veía ese control? ¿Cómo se mostraba en la práctica en la sociedad? La unión iglesia-estado, pero ¿qué hizo la iglesia en referencia al tema de los esclavos? Por ejemplo, él dice, la iglesia lo justificó, ¿no? Él dice, bueno, abren la Biblia,
Moisés, Abraham tenía esclavos, todos los antiguos son esclavos. Y si ustedes van al Nuevo Testamento, ¿qué van a ver? ¿Qué dice Pablo? Él dice a un esclavo, vuelve a tu amo. ¿Ya? Entonces, en toda la Biblia se justifica la esclavitud. Si tú quieres un así dice el Señor, como muchos lo entienden hoy en día, un así dice el Señor, la Biblia dice. Y no dice en ningún lugar que se tiene que terminar la esclavitud. ¿Okay? Así dice el Señor, ¿quieres? Entonces, en ese tema, esto es un así dice el Señor. Así está escrito en la palabra. Las iglesias dieron la justificación espiritual, bíblica, para que se lleve adelante la esclavitud, la opresión de esas almas. ¿Okay? Entonces, eso es como la iglesia entra en esto. Los hombres necesitaban una justificación porque eran los argumentos muy fuertes contra la esclavitud. Entonces necesitaban, y la iglesia les entregó a Cristo. Y a base de eso, tenían entonces una fuerte arma para justificar sus negocios, ¿no? Su tráfico de almas, etc. ¿Ok? Entonces, él se refiere a esta historia. Esa es una historia real de su tiempo. Pasa algo que es importante, un incidente en la ley. En 1850 hay una, en inglés se llama Fugitive Slave Act. Ley de los esclavos que han huido. ¿Cómo se diría? Fugitivos. ¿Ya? Ley de estar fugitivos. ¿Qué decía la ley? La ley decía, cuando en tu vecindario se toma nota de un esclavo que aparece por ahí, un esclavo que ha huido, entonces tú, ¿qué tenías que hacer? Tú tenías que reportar y capturar, aunque mismo tú no tuvieras esclavo, aunque tú estuvieras en contra de la esclavitud, si viene un esclavo por ahí o quiere esconderse en tu casa, pide ayuda, ¿qué lo tienes que hacer? Lo tienes que entregar a ella. ¿Ya? Y si tú no lo harías, pena para ti. Habría una pena para cualquiera que no participe y no ayude. Sería como denunciar hoy en día un delito. Denunciar, exactamente, denunciar esclavos fugitivos. Exactamente. Es una ley, 1850. Entonces, nosotros ya estamos en una historia donde en Estados Unidos eso es una gran controversia y hay muchos que están en contra y muchísimos que están a favor de la esclavitud. Pero esa ley, ahora, ¿qué hace esa ley? Ellos someten todos al pecado. Tú puedes estar en contra de la esclavitud, pero si viene un esclavo, ¿qué tienes que hacer? Tienes que entregarlo. Tienes que pecar. El esclavo te forza a pecar. Contra tu conciencia tú tienes que hacer esto. Es un juego de conciencia en ese momento. Obedezco al Estado o obedezco a mi conciencia. Y pues vienen los pastores y dicen, la Biblia no dice nada contra la esclavitud. La Biblia favorece la esclavitud, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahí está todo escrito, en escrito está. Entonces, la nación aquí totalmente entra, se somete a ese pecado de la esclavitud. Elena White después va a decir, esto es del diablo. La esclavitud es del diablo. ¿Ya? Leemos un poquito más. Esa ira arde contra esta nación. Entonces lo que produce el ardor de Dios, claro, son todas las cosas que las iglesias hacen, pero ante todo, o lo que culmina ese ardor, es este pecado de la esclavitud. Arde contra esa nación y especialmente contra las otras organizaciones religiosas que han sancionado ese terrible tráfico y han participado ellas mismas en él. Tal injusticia, tal opresión, tales sufrimientos son considerados con cruel indiferencia por muchos de los que profesan seguir al manso y humilde Jesús. Muchos de ellos pueden infligir ellos mismos
con odiosa satisfacción toda esa indescriptible agonía, y sin embargo se atreven a adorar a Dios. Es una burla sangrienta. Satanás se regocija por ella y echa oprobio sobre Jesús y sus ángeles con motivo de tales inconsecuencias. Y dice con placer infernal, esos son los que siguen a Cristo. Siguiente párrafo. Esos profesos cristianos leen lo referente a los sufrimientos de los mártires y les corren practicar tales crueldades para con sus semejantes. Se admiran de que los hombres pudiesen endurecerse al punto de practicar tales crueldades para con sus semejantes. Sin embargo, los que piensan y hablan así siguen al mismo tiempo manteniendo seres humanos en la esclavitud. Y no es esto todo. Tronchan los vínculos naturales y oprimen cruelmente a sus semejantes. Pueden infligir las torturas más inhumanas con la misma implacable crueldad que manifestaron los papistas y los paganos hacia los que seguían a Cristo. Dijo el ángel: en el día de que se ejecute el juicio de Dios, la suerte de los paganos y de los papistas será más tolerable que la de estos hombres. Los clamores de los oprimidos han llegado hasta el cielo. Y ahí leímos al final del párrafo: la ira de Dios no cesará antes de haber hecho beber a esa tierra de luz las heces de la copa de su ira, antes que haya recompensado a Oriona al doble, dadle a ella como os he dado. Entonces, lo que nosotros estamos comprendiendo ahora es que este evento que nosotros llamamos ley dominical, porque entendemos lo que aquí en esa ley dominical iba a pasar, corresponde a lo que llamamos los pecados de Babilonia. Esto, en esta historia, no tenía nada que ver con una ley dominical, sino con qué? Una ley sobre la esclavitud. Entonces, en esta historia, queridos hermanos, este juicio aquí, este evento que llamamos ley dominical, esto es el tema de la esclavitud. Y ella escribe este libro, ¿cómo hemos dicho? Poco después, 57, 58, ¿correcto? ¿Y qué pasa en la historia poco tiempo después de esa fecha en Estados Unidos? Poco después de 57, 58, la guerra. ¿Qué guerra? La guerra civil. La guerra civil de 61 a 65. En medio de esa guerra, 1863. Guerra civil. Elena White dice que esa guerra civil es la consecuencia de ¿qué? De la esclavitud. Por la esclavitud, esa guerra es lógico, ¿no es cierto? Porque esa guerra fue por el tema de la esclavitud. Los estados del norte queriendo abolir la esclavitud contra los estados del sur que querían defender la esclavitud. Y los estados del sur, ¿cómo la defendieron? Con la Biblia. Con la Biblia. Si usted quiere defender la esclavitud, usted usa lo que ellos elaboraron aquí en ese tiempo. Y de hecho lo están haciendo. Hoy en día, en los Estados Unidos, siguen habiendo muchos defensores de la esclavitud. Son grupos que llamamos asociados o dentro de los extremistas religiosos blancos, los derechistas blancos religiosos, protestantes en los Estados Unidos. Muchos de ellos son vocales en favor de la esclavitud. ¿Y que usan hoy en día? Usan los textos elaborados aquí en ese tiempo por los defensores protestantes de la esclavitud protestantes. ¿No? Usan estos.
¿Ustedes hemos leído ese texto en la Constitución americana? ¿No leído eso? Vamos a buscar eso, la enmienda. Segundo. En la Constitución americana hoy en día hay una enmienda número 13. La enmienda número 13. Hola en español. La 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Dice así. 13ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, sección 1. Ni en los Estados Unidos, ni en ningún lugar sujeto a su jurisdicción habrá esclavitud de trabajo forzado. ¿Suena bien? Coma, excepto como castigo de un delito del que el responsable haya quedado debidamente convicto. Momento. ¿Qué quiere decir eso? Es prohibido la esclavitud, excepto como castigo de un delito. Entonces, ¿puede haber esclavitud? Sí. ¿Ya? Bueno, claro que no soy experto aquí en todo eso, habrá mucha discusión sobre esas cosas, pero no estoy todo erradicado esto. ¿Ya? No esperamos la misma esclavitud como antes, pero básicamente lo que yo quería decir, la iglesia involucrada en esa historia ha dado los argumentos que hoy en día se siguen usando. Entonces, así dice el Señor, así la Biblia dice, está a favor de la esclavitud. Dios dice, toma tu esclavo, lo sabrán, ¿no es cierto? Los esclavos tienen esos derechos, eso no pueden hacer. Después en el Nuevo Testamento Pablo dice, devuelve el esclavo, vete a tu amo otra vez. No dice, sea libre, ¿no es cierto? Ok, entonces tenemos esa situación. Eso es el entorno histórico de este libro, Dones Espirituales, escrito 1857-58. Cuando ella elabora aquí esa secuencia de eventos, y esa secuencia de eventos va a culminar porque la copa está llena, ella no está viendo el cumplimiento de esos eventos en un futuro lejano, sino lo ve cumpliéndose en su tiempo, muy próximamente. Y de hecho, cuando ella escribe esos 57-58, poco tiempo después de ese acto, esa ley contra los esclavos, poco tiempo después entonces se desemboca la guerra civil, donde la nación es castigada por ese pecado. Lo que nosotros entendemos es que a nivel ahora, en la línea interna, Dios había estado preparando a la iglesia. Y Jesús estaba pronto para venir. Pero la iglesia no estaba lista para eso. Entonces, aquí en esta historia, esta historia, tenemos todos estos eventos. Estos eventos ya estaban en esta línea. Miller, ¿no es cierto? Primer mensaje, segundo mensaje, tercer mensaje, ¿qué más necesitas? ¿No es cierto? Ley dominical. Aquí está la ley dominical. ¿No? Los eventos eran lo de la esclavitud, el juicio, y después se cierra todo con la guerra civil, el castigo de Dios. Ahí iba a culminar y Cristo iba a poner en práctica esos últimos eventos aquí,
pero no están listos. Entonces, en ese tiempo aquí, cuando él escribe esto, tú no ves evidencia alguna para una ley dominical. Por eso él no llama esto ley dominical. Él llama esto los pecados de Babilonia. Los pecados de Babilonia para nosotros hoy en día, como adventistas, es la ley dominical. Pero aquí en esa historia era esclavitud. La esclavitud era el pecado. Y el Estado se juntó con la iglesia para hacer eso. ¿No es cierto? Y entonces ahora, siguiente paso. Si esto no es válido, nosotros hemos usado este modelo, pero no podemos ver en una ley dominical. Entonces, ¿de dónde viene la ley dominical? Okay. Sí, la siguiente pregunta. Entonces vamos a hacer un salto. Y vamos a otro libro. El libro del conflicto de los siglos. Ustedes van a coger los siglos. Entonces ven una secuencia de capítulos muy similares. Sí. 18. 18. 18, ¿cómo se llama? Reales de una nueva era. ¿Quiénes son los reales de una nueva era? O pueden tomar el siguiente capítulo, ¿cómo se llama el siguiente? ¿Qué es una profecía significativa? ¿Sí? Y después, simplemente miren un poco para ubicarse en qué historia estamos. ¿No? La luz a través de las tinieblas, un gran despertar religioso, una amonestación rechazada, profecías cumplidas, la 23. ¿De qué historia habla aquí? Ajá, la misma. O sea, la historia millerista. ¿No? Esa es la historia millerista. No, Miller, es esa historia. Sí, es esa historia. ¿Lo ven? Nosotros conocemos los capítulos y por eso estamos diciendo eso, ¿no? Pueden leer los capítulos, pueden ver aquí, ok, se habla de los eventos que lideran a la historia millerista, a Miller, las profecías, los 1300 años, etc. Luz a través de las tinieblas es aquí la historia después de 1798, ¿no? 1260 años de tinieblas, ahora llegamos a un tiempo donde llega luz a las tinieblas. Tenemos la historia millerista. Tenemos la historia del primer ángel. Profecías cumplidas, el templo de Dios. ¿No? Explicando cómo todo eso tiene relación con la obra del templo. Eso también tenemos aquí. Donde estaba santuario. ¿No? Cristo está en lugar santo y está por entrar en lugar santísimo. Esa es la misma historia aquí. Jesucristo, nuestro abogado, ¿no? La obra que él hace en el santuario, ¿no es cierto? Expande sobre el tema del santuario. Ahora vienen los Estados Unidos en la profecía, una obra de reforma. Estamos todavía hablando de esa historia aquí, la misma historia, ¿correcto? ¿No? El movimiento millerista en los Estados Unidos. ¿No? La verdadera conversión es esencial. Muchos capítulos, unos capítulos son hitos y otros son repetición y ampliación.
¿no? Es información adicional, donde se expande más sobre esos hitos. Por reforma, la verdadera conversión es esencial, el juicio investigador. ¿Cuándo empieza el juicio investigador? Estamos ahora aquí. Ahora aquí en adelante estamos igual. El origen del mal y del dolor, el peor enemigo del hombre, quiénes son los ángeles, las acechanzas del enemigo, el misterio de la inmortalidad. Pueden hablar nuestros muertos, ¿no? Son varios temas en referencia a qué. Elena White estaba hablando, hemos leído en primeros escritos, de los pecados que acumulan las iglesias, ¿correcto? Y ahora ella aquí también lo dice, lo habla de la misma cosa. Esas creencias falsas que adaptaron de Roma, los pecados de las iglesias protestantes, de las iglesias caídas. ¿Lo pueden ver así? ¿Me están siguiendo o están? ¿No? Estamos en el mismo historia. El conflicto inminente ahora, nuestra única salvaguardia, el mensaje final, el tiempo de angustia. Pero déjenme ver una cosa aquí. Porque, yo digo eso porque en español algunos títulos se traducen diferente. Saltamos, aquí dice la última advertencia y después el tiempo. ¿Lo tienen o no? Capítulo 39. 40 entonces. Tiempo de angustia. Estamos otra vez ¿dónde? Aquí. Eso es el capítulo 40 en español, en inglés es 39. Estamos aquí, vamos a resolver lo otro. La liberación del pueblo, ¿dónde es eso? Es eso, la liberación de los santos, lo mismo, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos hitos aquí, el clamor y tercer mensaje cerrado, y el balón que tenemos que ubicar aquí a ver si están. Entonces el 39 es el mensaje final de Dios. Ajá. ¿Tú lo quieres asociar con algo aquí? ¿Y eso? ¿Esos dos? Un poco confundido porque los números son diferentes. Otra vez, el 39 es ¿cuál? Ajá. Y después, antes de eso viene. Antes viene nuestra única salvaguardia. Y el conflicto inminente es el único. ¿Por qué dice que es el conflicto inminente de la unidad? Porque es el conflicto entre el Salvador. Creo que en ese momento sería buena entrada de capítulo. Ese capítulo 36 en español, yo estoy de acuerdo. El 36, ¿cómo se llama? 37. El conflicto inminente. El 36, libertad de conciencia. El 37, ¿no? 37 en español. Entonces aquí, capítulo 37. Conflicto. Inminente.
Entonces, muy pronto viene ese conflicto. Ya estamos a punto de... Recuerdan que habíamos leído eso aquí en este capítulo también. Estamos a punto de la copa está llena, pronto viene el castigo de Dios. Y ahora aquí, ¿qué leemos? Vamos a saltar un poquito y podemos ir a 586.2. No, eso era inglés, sorry. 573.2. En medio de ese párrafo, 573.2. 573. Aferrándose al error. ¿Tienen eso? Es bastante en el medio, un poquito más abajo del medio. Aferrándose al error papal. Aferrándose al error papal de la inmortalidad natural del alma y al del estado consciente de los muertos, han rechazado la única defensa posible contra los engaños del espiritismo. La doctrina de los tormentos eternos ha inducido a muchos a dudar de la Biblia. Y cuando se le presenta al pueblo la obligación del observar el cuarto mandamiento, se ve que ordena reposar en el séptimo día. Y como único medio de liberarse de un deber que no desean cumplir, muchos de los maestros populares declaran que la ley de Dios no está ya en vigencia. De este modo rechazan al mismo tiempo la ley y el sábado. A medida que adelante la reforma respecto del sábado, esta manera de rechazar la ley divina para evitar la obediencia del cuarto mandamiento se volverá casi universal. Entonces, ¿qué tema él está ahora preparando aquí? Ley dominical. Siguiente capítulo. Sin embargo, esa misma clase de gente asegura que la corrupción se va generalizando más y más. Debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, domingo. Y que si se hiciese obligatoria la observación de ese día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Ella continúa, ¿qué está haciendo ella aquí? Ella está explicando y viene a leer dominical. ¿No? Ustedes pueden leer ese capítulo y van a ver que ella aquí introduce la idea de ley dominical. Ella aquí ya no habla de la esclavitud. Ese capítulo. Entonces lo que podemos ver que ella reemplaza la esclavitud, ese pecado del pueblo, reemplaza por un nuevo pecado. El mandamiento que ellos no quieren cumplir. Quieren cambiar el sábado por el domingo. Entonces la crisis ahora, cuando él escribe Conflicto de los Siglos, ya no es la misma crisis de ese tiempo. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. Y Cristo no vino. Elena White dijo que Cristo viene pronto. Envisado para, como entendemos, 1963, y no vino. El pueblo no estaba listo. Continúa la historia y no se cumple esto. Hay el castigo para ese pecado, la esclavitud, la guerra civil. Es un tremendo castigo, es una tremenda situación en los Estados Unidos, pero Cristo no viene. No se cumple la predicción completamente. Entonces, ¿qué hace ella? Ella escribe otro libro. Ella toma dones espirituales, ese mismo libro aquí, y lo reescribe, lo modifica un poquito, lo adapta, y eso yo digo es completamente correcto, no está mal. Ella no cometió ningún error. Se cumplió lo que ella dijo, pero Cristo no vino. Iba a venir, quería venir, no vino porque no estaba listo el pueblo. Entonces ella toma ahora el papel otra vez, modifica, actualiza dones espirituales. ¿Cuándo ella escribe Conflictos Siglos? Tenemos Conflictos Siglos tenemos dos ediciones, ¿no? 1888
en la revisión 1911. Pregunta. Cuando ella escribe esto aquí, en 1888, ¿ella estaba entendiendo que Cristo iba a venir en ese tiempo o se refiere ahora a un tiempo bien en el futuro? No, aparte de 1800, Bueno, usted pone todo en el futuro lejano. para nosotros. Ya con ese libro también. Cuando ella escribe eso, ¿para qué tiempo escribe? Para ese año. Ella escribe para su propio tiempo. ¿Por qué? Porque aquí, en 1888, hubo un movimiento en Estados Unidos ¿para qué? Para el dinero. Para sacar una ley dominical. Aquí, en 1888, se propuso una ley dominical en el Congreso americano. Si ustedes leen esa ley, es exactamente así como nosotros entendemos que es esa ley dominical. Entonces, lo que ella hace, ella escribe nuevamente, ella incluye esa historia, pero la extiende esa historia. Acá, ok, eso no pasó. Entonces viene la ley dominical y en 1888 hay discusión en el Congreso, se propone, y posiblemente la segunda venida entonces era esperada para los años 1890, ¿ya? Esos años. El libro simplemente es adaptado para ese tiempo. La ley dominical era la crisis de esa hora. Como aquí la crisis de esa hora era el tema que está aquí. Y todo lo que él escribe es perfecto. Tal cual se cumplió, tal cual fue. Todo esto aquí, queridos hermanos, se iba a cumplir exactamente. Se cumplió hasta ese punto, pero el pueblo no estaba listo una vez. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Tenía que cancelar el resto. Ahora, nosotros no hemos entendido esto. El adventismo no lo entiende así. ¿Qué hace el adventismo? Otra vez, cuando pongo entonces, si tenemos esa línea aquí, que empieza 1798, ¿qué puedo decir? 1844, todo eso está explicado por Elena White. Después tenemos la Guerra Civil, 1863. Cristo iba a venir aquí, no viene. Elena White escribe otro libro, 1800 años 90, más o menos por ahí, podemos calcular, era planificar la vida de Cristo. Así Elena White lo predice, lo entiende. Eso no viene. Lo que no hemos entendido, o no hemos querido entender como adventistas, es que Elena White escribió para su tiempo. Y cuando ustedes leen a Elena White, ¿cómo ella habla de la ley dominical? ¿Cómo ella habla de juicio? ¿Como una cosa que va a pasar unas décadas, algunas generaciones adelante? Ahora, nosotros, en esta generación, ¿no es cierto? Se refiere todo el tiempo, no es tan lejos, falta poco. Estamos en los últimos eventos, estamos en la última crisis. Ella habla de su tiempo. Entonces, cuando ella habla de esa crisis, de esa ley dominical, aquí es ley dominical, aquí es acto con los esclavos, esclavitud, esa problemática. Esos son los pecados de Babilonia, que son pecados que se cometen y son realidad en su tiempo. Y a base de esto iba a venir el juicio y la venida de Cristo. Pero el pueblo no estaba listo aquí, ni estaba listo acá. Sabemos muy bien, ¿no es cierto? En 1868, Calvin y Jones prepararon el pueblo ¿para qué? Para la venida de Cristo. ¿No era así? El mensaje de justificación por la fe, que era parte del mensaje del tercer ángel, para cumplir el mensaje del tercer ángel. Ese mensaje fue dado ¿para qué? Ese mensaje fue dado para preparar el pueblo para la venida. Nosotros en este movimiento entendemos muy bien
que el movimiento de reforma acontece en una generación, ¿no es cierto? Porque no funciona que el mensaje comienza con vos, Dios te prepara, pero tú mueres porque pasaron tantas décadas y ya con tus hijos ahora tienen que continuar lo que contigo empezó. No. Ese pues de reforma es en una persona, es una generación. Como Cristo dice, cuando ves esas cosas, sabed que esa misma generación vendrá el Hijo del Hombre, o vendrá el juicio. Entonces, Dios preparó a su pueblo aquí, vemos claramente esto. Aquí también igual vemos eso, 1950, internamente. Bueno, aquí sale otro diagrama. Dios entra en el pacto. Aquí todos los fundamentos y pilares están listos. Entienden el sábado, entienden la reforma por salud, por vestimenta, todo se entiende aquí. Se entiende que en el Espíritu Santo, que es Dios, que es Hijo, todo está listo, el pueblo está preparado. Hay una reforma aquí. Se republican los textos de antes, hace un esfuerzo especial, pero pues no acepta. No acepta el último pedazo de la preparación de Dios. Entonces no puede venir. Aquí otra vez no puede venir. Entonces, ¿qué hacemos como adventistas? Nosotros simplemente tomamos esto y lo ponemos como una ley dominical en el futuro. Esto hemos hecho. Nosotros no hacemos esto con otras cosas. Elena White dice que no podemos andar en bicicleta o comprar una bicicleta. Nosotros no decimos hoy en día, ella dice. Nosotros sabemos muy bien aplicar esto y decir, bueno, esto tenemos que entender en su contexto. Un artículo de lujo en aquel tiempo, hoy en día ya no es, entonces no es válido para nosotros esta. Pero con otras cosas nosotros no hacemos esto, no somos consistentes. Ella dice que hay una ley dominical y vino la ley dominical en ese tiempo. No se ratificó, porque les luchan en contra. Entonces tiene que venir todavía una ley dominical. Estamos interpretando literalmente lo que ella dice. Entonces, esto es entonces el problema para el adventista. El adventista espera una ley dominical que ya vino aquí. Ese movimiento se cumplió. Si tú esperas una ley dominical, igual podías esperar la esclavitud, ¿no es cierto? Pero ese tema ya acabó en ese tiempo. Fue el tema. Hubo la guerra, acabó ese tema. La dominical, hubo la discusión, acabó el tema. Pero no, nosotros hacemos una extensión de la historia. ¿Qué hacemos? Nosotros transportamos este evento y lo transportamos a un futuro. Y así hemos estado esperando por una ley dominical. Tema que es concluido aquí en la fe. Entonces, ¿qué es la conclusión? La conclusión es que no habrá ley dominical. ¿Ya? No habrá ley dominical. Nosotros usamos ese término ley dominical como un término técnico. Lo tenemos que llenar con algún contexto, con algún contenido. Estamos estudiando esto hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí en este evento? Que ahora es este evento. Ley dominical no. No es correcto leer Elena White de esa manera. No podemos tomar esto y porque Cristo no vino, entonces todo se transporta para acá. Eso es errado hacer. Okay. Y otra cosa más. Y vamos a cerrar con esto, con otro pensamiento más. Hemos aprendido muchas cosas en este movimiento. Y esas cosas no son vanas. Sí. ¿Ya la hora? Bueno, entonces acabamos aquí y en la siguiente hora podemos responder. Muy bien.